Expertos indican que el 2022 se podría complicar por una situación importante asociada a las vacunas y a la variante Omicron. ¿Qué es lo que podría pasar en el 2022? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen para este año nuevo? Es muy importante entender que la pandemia no ha terminado y sobre todo la situación podría complicarse en el año siguiente. En este video vamos a analizar lo que ya un comité de expertos indicaría y sobre todo dar algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir un panorama que podría presentarse en el 2022, dadas las últimas noticias que se tienen sobre todo con respecto a la vacunación y a la variante nueva conocida como Omicron. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Así los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece el canal. Bueno, hoy en día el panorama que se presenta con la variante Omicron es incierto. Si bien es cierto, todavía no conocemos cuál es su real magnitud en relación a la letalidad. Sabemos que Sudáfrica está enfrentando una cuarta ola y que la mortalidad no se ha cursado o ha presentado tan igual como la variante Delta. Una noticia importante a tomar en cuenta, pero sin embargo, las noticias con respecto al posible origen de la variante Omicron y las recientes noticias también hablando sobre la eficacia y la duración de la misma de las vacunas actuales trae una preocupación que los expertos ya mencionan. En los últimos días, la OMS habría confirmado que las vacunas contra COVID-19 tendrían una duración de la eficacia de 6 meses. Una situación que ya se había reportado en varios trabajos de investigación. Sin embargo, la OMS ha reconocido de que la eficacia de las vacunas protegerían por 6 meses. Otro punto muy importante es que la variante Omicron, la reciente variante denominada variante de preocupación, estaría incrementándose en los países y ya hoy en día Europa se encuentra sobre todo en Dinamarca, Noruega y Reino Unido como epicentro de esta variante. Se ha descrito de que los casos severos de la variante Omicron que se ha visto en Sudáfrica están asociados a 3 grupos de población. En primer lugar, a los extremos de edad, tanto personas mayores de 60 como menores de 5 años. En segundo lugar, a las personas no vacunadas. Y en tercer lugar, a las personas que tengan de base alguna enfermedad subyacente que pueda conllevar a un tipo de inmunodeficiencia. Estas personas vulnerables estarían expuestas a un cuadro severo de la variante Omicron que sí se ha reportado, y es muy importante mencionar que Sudáfrica tiene pacientes hospitalizados y tiene registro de neumonía por COVID-19 variante Omicron. Con ello, y sumado a la noticia de que las vacunas solo tendrían una protección de 6 meses, la situación se pone bastante preocupante. Es muy importante tomar en cuenta que la vacunación contra COVID-19 inició en diciembre 2020. Sobre todo los territorios de Estados Unidos y Reino Unido fueron los primeros países en iniciar la vacunación. Posteriormente, en el 2021, los países han ido vacunando. Todos los países que han vacunado al inicio del 2020 y teniendo la segunda dosis hasta el mes de junio 2021, lamentablemente en este momento son población vulnerable. Tomando en cuenta que la vacunación tiene como eficacia y como tiempo de acción 6 meses, todas las personas que han recibido su última dosis o segunda dosis hasta junio 2021 ya no estarían protegidas y sobre todo estarían expuestas a lo que significaría el grupo vulnerable para cuadros severos de la variante Omicron. Esto es preocupante. Las personas que han recibido las 2 dosis, como hasta hace poco se conocía, dosis completas de la vacuna COVID-19, hoy en día no están protegidas. Si usted recibió la vacuna, la segunda dosis, sobre todo hablando de vacunas que se han hecho en análisis con Omicron, que serían la vacuna Pfizer y la vacuna AstraZeneca. Si usted ha recibido su segunda dosis hace 6 meses, en el mes de junio, hoy en día ya no tiene protección para enfrentar la variante Omicron. En una reciente publicación, Pfizer indicaría que la tercera dosis ayudaría a defendernos frente a la variante Omicron. Y es por ello que la recomendación hoy en día es de usar 3 dosis. Sin embargo, las personas que solo han recibido 2 dosis
y que hasta el momento no han recibido una tercera dosis o dosis refuerzo, lamentablemente estarían vulnerables para la variante Omicron. Recordando que la variante Omicron también puede causar neumonías y es más, puede conllevar a riesgo de muerte en pacientes que tengan un cuadro severo de la enfermedad. Es por ello que la preocupación para los expertos para el 2022 se presenta de esta manera. En primer lugar, tenemos una inequidad en el reparto de las vacunas. Se está priorizando tercera dosis, que es necesaria, dado que las dos dosis no son suficientes para evitar el ingreso de la variante Omicron. Y en segundo lugar, hay países que todavía no han recibido ni la primera dosis. Y sobre todo, África es uno de estos lugares en donde la región no tiene ni más del 5% de las personas vacunadas. El panorama que se presenta para el 2022 es, en primer lugar, las personas que recibieron vacuna para el 2022 ya no tendrían protección frente a Omicron. Punto 2, Omicron sigue avanzando y ya se están registrando más de 50 países al momento que tienen la presencia de esta variante. En tercer lugar, el origen de Omicron podría explicar una situación en donde el virus siga mutando y generando nuevas subvariantes, como ya ha sido reportado. Tres situaciones importantes que hay que tomar en cuenta. La protección de la vacuna habría disminuido, Omicron avanza y Omicron puede mutar. Condiciones que pueden llevar a empeorar la evolución sanitaria del 2022. Estos datos tienen que ser analizados. Ya los expertos están evaluando cuál sería la situación que se presenta en el 2022. Con la confirmación de que las vacunas tienen una eficacia o una protección solo de 6 meses, hoy en día la población está en riesgo. Es muy importante que se esté evaluando la campaña de la dosis de refuerzo o la tercera dosis, que se sigan manteniendo los protocolos para evitar el avance de la variante Omicron y sobre todo estar atentos a qué es lo que se presenta con respecto a la información de la variante Omicron. Todos estos datos son importantes tomar en cuenta, no debemos bajar la guardia, tomemos en consideración esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir lo que ya expertos hablarían sobre el 2022. La situación es importante, Omicron sigue avanzando, pero sin embargo en los últimos días se habría confirmado que el tiempo de eficacia de las vacunas contra COVID-19 sería de 6 meses. Una situación importante que estaría complicando la situación de la pandemia. Y es muy importante tomar en cuenta que las vacunas, al no proteger a las personas, harían que estas personas que recibieron la vacuna sean población vulnerable, situación que podría llevar a cuadros severos por la variante Omicron. Es por ello que los investigadores y científicos indicarían que se tiene que reforzar la tercera dosis en la vacuna, se tiene que seguir manteniendo los protocolos de distanciamiento y, lo más importante, analizar cómo evoluciona la variante Omicron a lo largo del tiempo. Esto es importante tomar en cuenta. El 2022 va a ser un año bastante difícil. Las vacunas que han ayudado a proteger en el 2021 ya no tendrían eficacia para el 2022. Es por ello que los países deben ser conscientes de esto. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y, lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.